Los fundamentos bíblicos constituyen la base de la fe cristiana y, en particular, de la doctrina de la Iglesia Católica. Estas enseñanzas, derivadas de la Sagrada Escritura, son una guía para comprender la relación entre Dios y la humanidad, así como las verdades fundamentales de la vida espiritual y moral. En la tradición católica, la Biblia, junto con la Sagrada Tradición y el Magisterio, forma el trípode sobre el cual se apoya la revelación divina y la enseñanza de la Iglesia. 1. La Biblia como palabra de Dios. La Iglesia Católica enseña que la Biblia es la palabra de Dios escrita por inspiración divina. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, CIC 105, las Escrituras contienen las verdades necesarias para la salvación y son el resultado de la colaboración entre Dios y los autores humanos, quienes escribieron bajo la guía del Espíritu Santo. El apóstol Pablo declara en la segunda carta a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, y para instruir en la justicia. 2 Timoteo 3:16. Este fundamento establece que la Biblia no es un libro meramente histórico o literario, sino un mensaje vivo y actual que ilumina la vida de los creyentes en todas las épocas. 2. Estructura de la Biblia. La Biblia católica está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 46 libros que relatan la creación del mundo, la alianza de Dios con Israel, y la preparación para la venida del Mesías. El Nuevo Testamento, con 27 libros, narra la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, así como los comienzos de la Iglesia. El canon católico incluye los libros deuterocanónicos, que son aceptados por la Iglesia pero no forman parte del canon protestante. Esta inclusión resalta el compromiso de la Iglesia Católica con la transmisión íntegra del depósito de la fe. 3. La Biblia y la tradición. En la Iglesia Católica, los fundamentos bíblicos no pueden separarse de la tradición, ya que ambas forman un único depósito de la revelación divina. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dei Verbum, explica que la Escritura y la tradición brotan de la misma fuente divina y juntas conducen a la plenitud de la verdad. Por ejemplo, la doctrina del bautismo, esencial para la salvación, tiene su fundamento en las palabras de Jesús: el que crea y sea bautizado, será salvo. Marcos 16:16. Sin embargo, la comprensión completa de este sacramento también proviene de la tradición apostólica, que ha transmitido los ritos y las enseñanzas de generación en generación. 4. La interpretación de la Biblia. La Iglesia Católica enfatiza que la interpretación de la Biblia debe realizarse bajo la guía del Magisterio, que asegura la fidelidad a la intención divina y protege a los creyentes de interpretaciones erróneas. San Pedro advierte: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 2 Pedro 1:20. El Magisterio, asistido por el Espíritu Santo, ayuda a los fieles a comprender las Escrituras en su contexto histórico, literario y teológico, garantizando que su mensaje sea siempre relevante y verdadero. 5. La centralidad de Cristo en los fundamentos bíblicos. El núcleo de los fundamentos bíblicos es Jesucristo, quien es la palabra hecha carne. Juan 1:14. Todas las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, apuntan a Cristo como el Redentor de la humanidad. Jesús mismo afirmó esta centralidad al decir: escudriñad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. En la Iglesia Católica, esta centralidad de Cristo se celebra especialmente en la Eucaristía, donde la palabra de Dios y el sacramento convergen en un acto de adoración y comunión con el Señor. 6. Aplicación de los fundamentos bíblicos en la vida cristiana. Los fundamentos bíblicos no son únicamente principios teóricos, sino directrices prácticas para la vida diaria. La Iglesia Católica anima a los fieles a leer y meditar la Biblia diariamente, como medio para fortalecer la fe. Vivir conforme a los mandamientos, que sintetizan la enseñanza bíblica sobre el amor a Dios y al prójimo. Mateo 22, 37-40. Evangelizar, compartiendo la palabra con los demás, como lo hizo Jesús y los apóstoles. La Lectio Divina, una práctica contemplativa de lectura de la Escritura,
es un ejemplo concreto de cómo los fundamentos bíblicos pueden integrarse en la vida espiritual. Los fundamentos bíblicos, según la Iglesia Católica y la Biblia, son el pilar sobre el cual se construye la fe y la práctica cristiana. Desde la inspiración divina de las Escrituras hasta su interpretación y aplicación en la vida diaria, estos fundamentos nos revelan el plan de salvación de Dios y nos guían hacia una relación más profunda con Él. En un mundo cada vez más secularizado, la Biblia sigue siendo una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y dirección para los creyentes. Su mensaje eterno, iluminado por la tradición y el magisterio, continúa transformando vidas, recordándonos que somos parte de una historia divina mucho mayor que nosotros mismos. Vivir según los fundamentos bíblicos no solo nos acerca a Dios, sino que también nos impulsa a ser agentes de amor, justicia y paz en el mundo. Es un llamado constante a escuchar la voz del Creador, a responder con fe y a confiar en que su palabra es la guía más segura hacia la plenitud y la salvación. Los fundamentos bíblicos, según la Iglesia Católica y la Biblia, no solo son un pilar esencial de la fe cristiana, sino también una invitación constante a transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Cada página de las Escrituras resuena con el llamado amoroso de Dios a la humanidad, un llamado que trasciende las barreras del tiempo y la cultura, y que continúa siendo relevante en un mundo que a menudo busca respuestas en lugares errados. Vivir según los fundamentos bíblicos significa más que una adhesión intelectual a los preceptos divinos, implica abrazar un estilo de vida que refleje la misericordia, la justicia y el amor de Dios. Esto requiere un compromiso activo, leer la palabra, meditar en su significado, aplicarla en nuestras decisiones diarias y, sobre todo, vivirla con autenticidad. Es un recordatorio constante de que nuestra vida tiene un propósito más grande, que nuestra existencia está profundamente conectada con el plan eterno de Dios. En un mundo marcado por el individualismo y la indiferencia espiritual, los fundamentos bíblicos se presentan como un faro de esperanza y claridad. Nos animan a buscar el bien común, a practicar la humildad, y a recordar que la verdadera felicidad no se encuentra en las riquezas o en el poder, sino en una vida vivida en comunión con Dios y al servicio de los demás. Además, estos fundamentos no son solo para un momento o una generación, su relevancia atraviesa todas las épocas. En ellos encontramos respuestas para los desafíos contemporáneos, desde la necesidad de justicia social hasta la urgencia de una espiritualidad más profunda. La Biblia, iluminada por la tradición y el magisterio de la Iglesia, sigue siendo una guía infalible para quienes desean vivir una vida plena y en armonía con el propósito divino. Por último, los fundamentos bíblicos nos llaman a mirar hacia adelante con esperanza y confianza. Nos recuerdan que, aunque enfrentemos pruebas y desafíos, la palabra de Dios permanece inmutable y fiel. Como cristianos, estamos llamados a ser testigos vivos de esa palabra, llevando su mensaje de amor, reconciliación y salvación al mundo entero.